Segmento Paracadémico. Bienvenidos a Paracadémico, esta sección que damos comienzo con una pregunta clave. ¿Es la pedagogía un simple conjunto de métodos o es una herramienta transformadora en la educación física? Cuando hablamos de pedagogía, muchos la definen como el arte de enseñar, pero en realidad es mucho más que eso. Según Paulo Freire, la educación no es un acto de transferir el conocimiento, sino de un proceso de diálogo que permite la transformación del estudiante y del docente. Para profundizar en esta reflexión, hoy nos acompaña el profesor Gerardo Jiménez, que nos va a explicar un poco de la pedagogía aplicada en educación física. Profe, bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación, especialmente por la pregunta y por la temática que es muy importante en la educación física, y no solamente en la educación física, ¿no?, sino en todas las disciplinas y áreas del conocimiento. Bueno, para empezar, desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado la pedagogía en educación física en los últimos años? Muy bien. A ver, hablar de pedagogía nos remite a pensarla histórica, filosófica y epistemológicamente. La pedagogía históricamente se ha caracterizado por oírla desde perspectivas metódicas, desde perspectivas didácticas, desde perspectivas paradigmáticas, y cada uno de esos contextos históricos le ha venido dando un concepto y un lugar a pedagogía, desde un proceso de instrumentalización del conocimiento hasta un proceso de reflexión humana. Específicamente hablar de la pedagogía en la educación física durante los últimos años ha influido mucho, dado que uno de los paradigmas actuales en los cuales gira la educación, el cuerpo, el deporte, es en el reconocimiento del ser humano. Y una de las características precisamente de esa perspectiva es reconocer que la pedagogía en la educación física, como una acción y una reflexión, nos debe llevar precisamente a pensar entonces que el cuerpo fue una máquina, pero hoy el cuerpo ya no es considerado una máquina, sino que es considerado precisamente un humano. Y desde esa perspectiva, las prácticas han evolucionado mucho, los discursos han evolucionado mucho, los escenarios donde se lleva a cabo la educación física, el deporte, la recreación y demás han evolucionado mucho. Por ende, en los últimos años el concepto ha evolucionado y ha trascendido hacia esa mirada. También es importante recalcar sobre este punto de cómo ha evolucionado la pedagogía en términos del rescate, no solamente del contenido o no solamente de esa perspectiva tan estrictamente disciplinar o académica, sino las vivencias y las experiencias que todos los cuerpos que practican educación física empiezan a ir configurando una idea de sociedad, una idea de humanidad, y eso hace que como educadores físicos nos obligue, en el buen sentido de la palabra, a pensar cómo las prácticas de la educación física giran precisamente en torno a todas esas nuevas concepciones, específicamente hacia ese concepto de lo humano, que es lo que actualmente se ha venido rescatando, y no solamente a nivel local, sino a nivel global. Es una concepción que desde instituciones internacionales como el caso de la UNESCO, en donde precisamente propone que todas las prácticas pedagógicas en las diferentes disciplinas y específicamente en la educación física precisamente giren en torno a la inclusión, al medio ambiente, a metodologías activas, donde hay un reconocimiento del estudiante como un ser humano y no como un objeto, un profesor también ser humano y no un profesor objeto. Y en ese orden de ideas se puede establecer una interrelación, trascendiendo esa perspectiva tan mecánica y tan instrumental que fue muy propia del siglo XVIII y del siglo XIX. Hablando desde ese proceso de evolución, también se habla como de un desafío. Entonces transcurre como, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan los docentes de educación física en términos pedagógicos hoy en día? Muy bien, en términos de desafíos, quiero articularlo con lo que mencionaba hace un instante. Precisamente con el desarrollo sostenible al 2030, el tema del ambiental juega un papel importante en esos desafíos, es decir, cómo articulamos las prácticas pedagógicas, lo pedagógico, la educación física a esos proyectos ambientales, es decir, cómo la educación física aporta a esa transformación ambiental. Y no solamente lo ambiental, sino la inclusión, cómo la práctica de educación física y la pedagogía se convierte en un proceso de inclusión, no solamente desde el punto de vista de la discapacidad, sino desde todas las perspectivas de orden sociocultural que se están presentando en las actuales sociedades. Y no menor,
las metodologías activas, porque uno de los desafíos que actualmente nosotros estamos viviendo en el escenario, en los escenarios educativos, tiene que ver precisamente con la inclusión de las tecnologías en los procesos educativos. Si bien es cierto que la tecnología es un medio importante para poder contribuir a los procesos de formación de los estudiantes, es un reto tratar de articular pedagógicamente las tecnologías, específicamente las inteligencias artificiales, con los procesos pedagógicos y el cuerpo como uno de los ejes fundamentales de la educación física, y poder establecer esa relación inteligencia artificial-cuerpo para poder llevar a cabo una práctica pedagógica idónea, adecuada, coherente y que realmente aporte a la formación del ser humano. En ese sentido, los desafíos que tenemos actualmente precisamente nos invita o nos convoca a reflexionar sobre cuáles son todas esas problemáticas contemporáneas que se están evidenciando, y entre ellas precisamente esa articulación que acabo de manifestar entre el cuerpo y las inteligencias, para ser específico, y cómo nosotros como pedagogos y licenciados en ese proceso de educación corporal poder establecer esa relación, y que esa relación nos permita precisamente pensar en lo humano, no volver el cuerpo un agente artificial, sino humano, que es uno de los propósitos fundamentales de los cuales, en el caso de la educación física, vela porque se mantenga esa esencia. Ya para terminar, tenemos esta última pregunta que dice: ¿es posible ser un buen docente de educación física sin un conocimiento sólido en pedagogía? A ver, esa pregunta es muy interesante desde diferentes perspectivas que uno la pudiese pensar, ¿no? Y tradicionalmente los métodos fueron importantes para los procesos de educación corporal, que eso está muy relacionado con la perspectiva de la formación, ¿cierto? La formación corporal. Pero también está muy relacionado con los procesos curriculares, porque en los currículos es donde se configura como tal toda esa intencionalidad. Sin embargo, es importante, además de estos tres elementos que acabo de plantear, es muy importante reconocer cómo, a partir de el reconocer la pedagogía como un ente importante en la educación física, debe velar por configurar de forma significativa experiencias corporales que permitan trascender y permita ir creando cada vez más ese concepto, o recuperando más vale ese concepto del humano que hoy en día se ha venido perdiendo. La pedagogía es importante porque nos permite analizar la naturaleza de la educación física en términos conceptuales, en términos reflexivos, en términos prácticos. La pedagogía nos permite pensar las pertinencias y coherencias de todas esas prácticas y todos esos conceptos. Además, la pedagogía nos permite entender los contextos donde se produce como tal esas prácticas corporales, y lo más importante de todo es cómo la pedagogía permite trascender, y que esa trascendencia permita observar cómo la educación física empieza a tomar un papel importante en esa educación corporal, y que efectivamente a través de la pedagogía se quede esa reflexión permanente sobre lo que significa como tal esa consecución de eso humano que durante los última década prácticamente se ha venido perdiendo. Y con esta reflexión cerramos para Académico. Hemos explorado cómo la pedagogía es el pilar fundamental en la formación del licenciado en educación física, más allá de las instrucciones técnicas. Muchísimas gracias, profe. A ti, muchas gracias por la invitación.